Bienvenidos al podcast Justicia al Descubierto. Mi nombre es Silvia Huiz Alvarado, soy abogada independiente, ya hace casi 2 años. Me he desempeñado anteriormente como fiscal adjunta, he sido también juez especializado en violencia familiar y en este espacio quiero compartir con todos ustedes historias legales sin filtro. Esto es para todos mis seguidores de redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. En este espacio vamos a traer diferentes invitados que se desempeñan dentro del sistema de justicia, donde podrán compartir todas estas realidades, ¿no? Cómo se desenvuelve este mundo jurídico. Bien, el día de hoy tenemos como invitada a una excelente profesional, mi ex compañera de trabajo. Ella es Sandra Chávez Cano. Ella es fiscal, anteriormente también se ha desempeñado como defensora pública muchos años, ha sido abogada independiente también una temporada. Bienvenida, Sandra. Gracias por la invitación, feliz de estar aquí contigo y bueno, presta y dispuesta para responder lo que me preguntes, lo que sea útil para aclarar estos temas. Bien, Sandra, coméntanos, aparte del rol que tú desempeñas, no, esa extraordinaria labor que he tenido la oportunidad yo de verdad de conocerte, más allá de todo este rol, cuéntame, ¿qué otras actividades te gusta hacer los fines de semana, en tu tiempo libre? Ya, aparte de fiscal, bueno, ese es un tema, un horario, ¿no? De lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde, pero fuera de mi horario laboral, yo soy un humano normal, soy una persona normal, soy madre de familia, ¿no? Asumo el rol de madre soltera y me aboco totalmente a mi pequeña, a mi casa y todo lo que comprende, pues, no cumplir responsabilidades dentro de la casa, del hogar. ¿Cuál es tu hobby, Sandra? Me gusta escribir, me encanta escribir artículos, cuentos, me gusta mucho escribir. Genial. Y Sandra, dentro de tu labor como madre y la labor de fiscal, ¿cómo te va en el día a día? Me imagino que las horas son más ajustadas, ¿tienes tiempo? ¿O cómo ves ese horario? Ya, la labor de fiscal es de bastante responsabilidad. Hay bastante presión, ¿no? Porque es un trabajo entre lo objetivo y lo subjetivo. Dentro del horario uno tiene que cumplir metas, tiene que atender al público, asumir audiencias, diligencias y tratar de cumplir el rol a cabalidad. Entonces, en el día a día es una batalla y se presentan bastantes dificultades con el público, en el interior del despacho, en la oficina, ¿no? En la corporativa y que uno tiene que saber con sabiduría superar, ¿no? Tratar con mucha muñeca para poder llevar adelante los casos, las diligencias, las facultades que nos han encomendado pues el Estado como fiscales. Claro. Sandra, como el día de hoy vamos a tocar estos temas de las pensiones alimenticias devengadas, entonces, ¿cómo es que estos procesos, cuando ya se han tramitado en el ámbito civil, ante el juez de paz letrado, ya se le ha requerido al señor o la señora, para que cumpla con este pago de la pensión alimenticia, y pese a ello no lo hace, pues, entonces por eso es que el juzgado de paz letrado ya no tiene de otra que, ya, procédase a denunciar penalmente? Es ahí donde llega a tu esfera, ¿no? Entonces, dime, ¿qué dificultades se presenta dentro de tu experiencia profesional cuando llegan estas denuncias por el delito de omisión a la asistencia familiar? Bueno, se presentan diversas problemáticas, más que dificultades, problemáticas, ¿no? Porque para armar la carpeta fiscal, instaurar una investigación por delito de omisión a la prestación de los alimentos, debemos reunir toda la documentación exigida para pues, orientarnos o visualizarnos a un proceso penal, ¿no? Entonces, la investigación, nosotros lo que debemos es recabar documentos y justamente el Poder Judicial, cuando remite estos documentales, están incompletos. Ese es uno de los grandes problemas. Es labor de nosotros ya armar la carpeta y poder agenciarnos esos documentos. Otro de los problemas es que los demandados alimentarios que en su momento estuvieron inmersos en un proceso de alimentos en la vía civil, como ha transcurrido ya varios años y viene luego de una etapa de ejecución de los alimentos, entonces ya el domicilio a donde se les pretende notificar ya no es el mismo, ¿no? Han variado de domicilio, muchas veces están inubicables, a pesar de que en la ficha RENIEC sale un domicilio, hemos hecho verificaciones domiciliarias donde ya no vive hace 9 años.
ya no vive hace 5 años, hace 3 años, era inquilino, ¿no? Muchas oportunidades, la propia familia del deudor alimentario no sabe, desconoce el paradero de este emplazado. Entonces, justamente no se le puede emplazar porque está inubicable. Entonces, ahí opera las notificaciones por edicto. Eso genera un plazo, una dilación más en la investigación, ¿no? Que a veces las personas cuando vienen a impulsar sus casos no lo entienden. ¿Por qué demora tanto? ¿Por qué no le notifican? ¿Por qué no le ha llegado? ¿Por qué no se ha presentado? ¿Por qué no ha declarado? ¿Qué es lo que pasa? Y entonces hay ciertos términos técnicos que ellos no comprenden, ellos o ellas, ¿no? Porque cuando hablamos del deudor alimentario, hoy en día existe mujer y hombre deudor alimentario. Claro. Entiendo entonces que básicamente es como el Código Procesal Penal exige que al demandado, ¿no?, o demandada por alimentos tenga que ser notificado en el domicilio real. Sin embargo, esto dista mucho del domicilio que se le estuvo notificando en el proceso civil, ¿no? Porque es más, una vez que él está personado ahí, en lo sucesivo se le sigue notificando a su casilla electrónica del abogado, así. Sin embargo, pues esa misma aplicación de notificarse al abogado no va a continuar bajo esa misma línea en el ámbito penal. En el ámbito penal es como que inicia todo de foja cero, ¿no? Porque el Código Procesal te exige, pues tienes que notificarlo a él, domicilio real. No importa si en el proceso civil hayas notificado al abogado. Ah, no, acá las reglas son diferentes. Así es. Entonces ahí es donde viene toda esta traba, toda esta dificultad. Porque, claro, tú como fiscal, pues, incluso en alguna oportunidad, cuando también yo he desempeñado como fiscal, hasta hacíamos diligencias, ¿cómo se llama? Diligencias fuera del despacho, pues, ¿no? Teníamos que ir al mismo domicilio, verificar si realmente el domicilio ya no existe de repente, pues, ¿no? Esa casa de repente ya desapareció, ahora es un edificio. Exactamente. ¿No? Han sucedido muchos casos de que ya la casa no es una vivienda familiar, pues, ¿no?, como era hace 5 años atrás, sino que fue vendida y es una inmobiliaria. Claro. Sí, ha sucedido, pero se deja constancia, ¿no? Pero y también, como tú dices, por último, operaría ya las notificaciones por edicto. Por edicto. ¿No? Sí, definitivamente sí, pues. Y dime, dentro de todos estos procesos penales por el delito de omisión a la asistencia familiar que has tenido, ¿cuál ha sido el mayor monto de las pensiones alimenticias devengadas? O sea, ¿hasta cuánto ha llegado a ascender la deuda de este obligado o obligada? Mira qué importante esa pregunta, porque a través de los montos por pensiones devengadas podemos nosotros reflejar una realidad social de los estratos sociales, las diferencias en los estratos sociales, porque, por ejemplo, hemos podido recibir casos de pensiones devengadas por periodos cortos, por sumas mínimas de 1.000 soles, 900 soles, 800 soles, ¿no? Pero también hemos recibido casos con sumas realmente exorbitantes como 84.000 soles. ¡Wow! Por 84.000 soles. En 2 años, en por 3 por años. deber 2 años, 3 años. Así es. O sea, el monto de la pensión alimenticia también debió ser mayor, ¿no? Para que se acumule tanto. Ahí lo que vemos, por ejemplo, es que, o sea, el juzgador en la vía civil, cuando emite la sentencia por proceso de alimentos, tiene que evalúa pues la capacidad económica, y obviamente la capacidad económica no es la misma. Claro. No en todas las personas. Y entonces, en la Fiscalía hemos podido ver, en principio, un importante número de casos por omisión a la asistencia familiar. Desde ahí ya vemos que hay problema en ese tema. O sea, en la realidad social nacional hay problema con cantidad que reflejan pues un número, una cifra importante de casos de omisos a la asistencia familiar. ¿Ya? Y en segundo lugar, las sumas, los montos, ¿no? Hay gente que debe 3 meses, 4 meses, otros que deben 1 año, otros que deben 5 años. Es más, hay casos en que justamente llegan a cifras exorbitantes porque desde que nació el menor hasta que tiene 15 años nunca se hizo cargo del menor alimenticio. Pero considero yo que ahí la madre se aseguró, pues, porque la madre interpuso la demanda de alimentos o finalmente celebró un acta de conciliación y ya la deuda ya se generó, ¿no? Porque muchos dicen en nuestro país, ay, ¿para qué vas a demandar si nunca paga? No, esa persona que hoy en día tú ves hoy día pobre, no tiene nada, quién sabe más adelante, no sé, pues se gana la lotería, tiene bienes y ahí está, la deuda que él tiene. Tienes que saber que hasta 15 años en la vía civil le puedes embargar cobrar. Claro, en el ámbito penal
para perseguirlo, ¿no? Por el delito de omisión a la asistencia familiar con el plazo de prescripción extraordinaria, creo que es hasta 4 años y medio, ¿no? Para intimarlo a un proceso penal, ¿no? Claro, es el número de la pena al doble, ¿no? Y dime, dentro de todos estos casos que has tenido por el delito de omisión a la asistencia familiar, ¿también has tenido mujeres que han incumplido el pago de las pensiones para sus hijos? Sí, son pocos los casos. ¿Qué tal el porcentaje? Del 100%, el 97% son varones, los deudores alimentarios, omisos a la prestación de alimentos, como le llamamos, y un 3%, que es muy poco, se ha visto casos. Hemos podido encontrar casos en que, como reo contumaz, explícale al público qué es reo contumaz. Es decir, que a lo largo de una investigación preliminar, la parte demandada, investigada, que es mujer, que es la madre, la progenitora del menor, no se ha presentado. Entonces, el proceso ha continuado, ha llegado a instaurarse en proceso inmediato o en proceso común, ¿no? Y ha continuado sin presentarse esta parte imputada, esta parte procesada, y que es una figura femenina, es la progenitora. Y que ya en la fase para juicio, al advertir de que no se continúa ausente en el proceso, es que se le declara reo contumaz. Es reacia a todas las notificaciones que le lleguen de la fiscalía. O sea, se verifica cargo de notificación que tiene conocimiento por todo medio, hasta por edicto, y que no se presenta. Entonces, lo que se hace es el juez penal ejecuta el apercibimiento de declarar reo contumaz. A partir de esa declaratoria como reo contumaz, cursa los partes, los oficios a la policía judicial para que ejecute las órdenes de captura. Una vez que haya acontecimientos como votaciones, por ejemplo, las votaciones electorales, ¿no? Fechas festivas, ¿no? Fiestas patrias, Día de la Madre. En esos momentos son ubicadas. Que la policía generalmente hace operativos masivos, hasta en los transportes públicos es que pues se logra capturar gente que está requisitoriada. O sea, que actualmente con el estado de emergencia se estará capturando a muchas personas requisitoriadas por diferentes delitos, Así ¿cierto? es. De alguna forma eso es positivo. Así es como son traídas al proceso y rápidamente pues se instaura la audiencia con conocimiento de todos y ahí es donde se pueden presentar y explicar qué es lo que ha pasado, ¿no? Claro. Y en esos casos, de ese mínimo porcentaje de mujeres, ¿cuál ha sido la actitud de ellas? Bueno, la actitud, en 2 oportunidades encontré una actitud bastante negativa. ¿Qué una decían? bastante no negativa cumplían? de reconocer las consecuencias de sus actos, ¿no? Justificaciones. Quizás están concientizadas de que solamente es el hombre el que tiene que cumplir con el pago de la pensión alimenticia y más no las mujeres, ¿no? También, pero lo que he escuchado así en juicio es que no se le ha permitido cumplir, que no se le quería recibir. Pero ahora pues el proceso civil de alimentos instaura mecanismos de cómo, sin dirigirte a la persona, cumplir con tu obligación. Así es, por carta notarial puedes comunicarle, tengo la intención de querer pagar, dame la cuenta. Y si hace un pago a cuenta. Claro, o por último, una consignación, un proceso una consignación de pago. Claro, entonces hay diferentes formas, esos ya son excusas, creo, ¿no? Para una persona indolente para desatender las obligaciones alimenticias para un menor de edad, sobre todo, ¿no? Ya sea hombre y mujer, la ley es igual, entonces. Y respecto a esta investigación fiscal, ¿has llegado a propiciar salidas alternativas, ¿no? Antes de ir al proceso penal para denunciarlos por el delito de omisión a la asistencia familiar? ¿Qué tan exitosos han sido esos casos, no? Claro, aquí tendríamos que explicar una base, ¿no? Que el Estado tiene un rol interventor y en su preocupación de instaurar bien una familia en una sociedad, pues le exige a cada miembro cumplir con su rol en la sociedad. Entonces, dicho esto, el Estado interviene a través del Ministerio Público o del Poder Judicial. Nos queda clarísimo que a través del Poder Judicial es con el proceso de alimentos. Ya se asumen las consecuencias de los actos con configuración delictiva en el Ministerio Público. Interviene el Ministerio Público para perseguir el delito.
Entonces, en ese sentido, lo que el Ministerio Público también trata de agotar todas las vías antes de llegar al Poder Judicial, en un proceso penal, como con las salidas alternativas. Una de ellas es la aplicación del principio de oportunidad. Justamente la naturaleza de este mecanismo procesal, que es la aplicación del principio de oportunidad, porque se le va a dar una oportunidad al investigado, el omiso alimentario, para que cumpla con pagar, pero en el contexto de una investigación. Si es que él pone de manifiesto su estar dispuesto a esta aplicación, pues se hace un fraccionamiento en cuotas, un modo de pago, ¿no? Una vía un poco más frágil, ¿no? Más fácil también de que él pueda pagar. Hasta 9 cuotas se le puede fraccionar. O sea, se le da formas de pago. Hasta 9 meses, ¿no? 9 meses. Claro, sabiendo y explicándole, pues, ¿no? Conociendo el ciudadano de que es mejor que arribe a este acuerdo a nivel de fiscalía, porque esto no le va a generar antecedentes penales. Pues, así es. Que si, como tú dices, si el fiscal instaura un proceso ante el juez penal, esto le va a acarrear antecedentes penales. O sea, sí o sí va a registrar. Pues, ¿no? Y esto le impacta negativamente, porque cuando quieren conseguir trabajo, quieren salir al extranjero, hasta el trabajo de ser taxista, ¿no? Inscribirte en estas redes de Taxindra, y Cabify y todos los demás, hay requisitos que no tienes que tener ningún tipo de antecedentes. Piden antecedentes. ¿No? Entonces, hay sus ventajas, ¿no? Del acuerdo, están aplicando el principio de oportunidad, ¿cierto? Sí. Y dime, frente a este principio de oportunidad, ¿tú crees que lo ha limitado un poco hoy en día el Estado con la última modificación que ha surgido en diciembre respecto sobre el delito de omisión a la asistencia familiar y el proceso inmediato, iniciarlo ya? Sí, justamente salió la ley 31960 de fecha 18 de diciembre del año 2023, o sea, hace muy poco, en que a través de una incorporación normativa del literal D del artículo 446, se ha implementado de que cuando vienen los actuados, las piezas procesales de un proceso de alimentos en ejecución, viene al Ministerio Público y el Ministerio Público tiene, de acuerdo al mandato legal de la norma, que incoar proceso inmediato. Tiene que incoar con esos actuados, esas piezas procesales, hasta la ejecución, tiene que instaurar un proceso inmediato. O sea, lo que quiere decir es que ni bien la fiscalía recibe la denuncia por parte del juzgado, el juzgado ya le da todas las copias, o sea, la fiscalía, como quien dice, con ojos cerrados, de frente al juez penal. ¿Y por qué lo hace la fiscalía? Porque él es el único titular de la acción. Pues no lo puede hacer, el ciudadano no puede ir al juez penal a denunciar esto. Entonces, pero considero que se le ha recortado esta etapa de repente, como hace un momento decíamos, ¿no? De darle la alternativa a este ciudadano de un principio de oportunidad, ¿no? Entonces, ¿qué te obliga? O sea, lo que pasa es que allí hay ciertos criterios que aplicar, ¿no? Si bien es cierto, se recorta la investigación porque la norma nos está ordenando dirigirnos a proceso inmediato una vez recibidas las piezas, pero lógicamente, sí, hay que tener ciertos criterios también porque tenemos que evaluar si está completo, ¿no? Está propicio, ¿no? Óptimo para instaurar un proceso inmediato. Entonces tengo que revisar las piezas procesales, si realmente me dan una configuración del delito de omisión. Claro, como hace un momento dijiste, ¿no? Faltaba a veces las notificaciones, que el demandado haya tenido pleno conocimiento de esto, que el domicilio sea el real donde se le haya notificado, ¿no? Porque las reglas son diferentes. Y a todo esto, en algún momento en estas investigaciones que has tenido por el delito de omisión a la asistencia familiar, ¿has visto algún abuso de derecho o de repente algo que pueda generar una indefensión a la parte demandada por alimentos? Dentro de una investigación, propiamente no he visto abuso de derechos. Lo que he visto sí es una insistencia, un impulso hasta un poco indebido, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente las personas que acuden en su calidad de representantes del menor alimentista, que son las progenitoras, entonces no entienden ciertos términos. Y entonces en la necesidad, porque hablamos desde la necesidad, hablamos de la omisión de la asistencia familiar, que tiene justamente viene de necesidad de cubrir los alimentos del menor alimentista, ¿no?
y para su correcto desarrollo. Claro. Entonces, no entienden esos términos e impulsan indebidamente. Claro, eso sí, Se pues les eso no explica. sería un Pero abuso yo de considero derecho. que no sería un abuso de derecho. Claro, pero por ejemplo, de personas, un caso, por ejemplo, un mayor de edad, ¿no? Porque sabemos que el mayor de edad solamente se le debe cumplir para pagar la pensión de alimentos bajo ciertas condiciones. Las reglas son diferentes para el niño, niña y adolescente. El adulto no, el adulto tiene que demostrar que esté estudiando. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un hijo mayor de edad no está estudiando, no está cursando estudios, está en su casa, o sea, no hace nada, no quiere hacer nada? Y el papá tiene por descuido, pues no ha hecho la demanda de exoneración o cese de la obligación alimentaria y finalmente se genera estas deudas, ¿no? 50.000, pero una deuda cuando el hijo era mayor de edad y no estaba estudiando, ¿no? No hacía nada en la casa. ¿Cómo consideras esas deudas devengadas o pensiones devengadas en el lapso de un hijo adulto, mayor de 18 años, que no ha cumplido con esta condición de estudiar? La observación aquí es que cada etapa precluye. Si lo dejó pasar, si advirtiendo que el menor no realizaba los estudios de manera satisfactoria para lo cual estaba destinada la pensión alimenticia, entonces en su momento debía haberlo opuesto, mejor dicho, lo debió haber opuesto para que el juez se pronuncie para una reducción, para un retiro, un abandono, ¿no? Una extinción de la obligación alimentaria, ¿no? En los términos que sea, pero debió haberlo opuesto, ejercer su derecho en el momento propicio. Y en el caso, por ejemplo, ¿habrás tenido algún caso de que te haya llegado delito de omisión a la asistencia familiar y después se ha descubierto que el papá no era el padre biológico? También. ¿Y ahí has tenido casos así o colegas tuyos? No en su totalidad, pero habré tenido unos 2 casos en que sí. Igual persigues el ámbito penal, ¿cuál ha sido el criterio? Claro, continuamos con la investigación porque hay que tener claro algo. La investigación sirve para aclarar. Primero vamos por la verdad, por aclarar los hechos, por la verdad, cómo ha ocurrido, y luego vamos por el delito, ¿no? Entonces, en nuestra vía de aclaración, de investigación, nosotros tenemos que investigar todo, ¿no? Y si es que la parte está oponiendo, está presentando un documento en el que demuestra pues que no sería el padre biológico del menor, lo que corresponde es que eso lo pueda introducir en un proceso civil, ¿no? De filiación de paternidad o extinción o nulidad del acto, ¿no? De la filiación de la paternidad. Entonces, tenemos un criterio ya adoptado en despacho. ¿Cómo nos conducimos frente a esos casos? Porque ahí estamos hablando de derechos declarados. Claro. ¿No? Nosotros no podemos declarar en una vía penal lo que corresponde a la vía civil, ¿no? En algunos casos ya hay casaciones, ¿no? Hace poco leí, hay 2 casaciones que sí, pues se le exime de toda responsabilidad cuando se ha demostrado en otro proceso de familia respecto, se ha aclarado que él no era el padre biológico, pero a través de este proceso de nulidad, de reconocimiento de paternidad, ¿no? Mientras que en otros hay otra casación que dice no basta la prueba biológica, ¿no? La prueba del ADN, que no se hace el padre, sino que se haya entablado un proceso judicial paralelo y que tenga una sentencia de cosa juzgada. Bien, eso sí. Bien, Sandra, ya para finalizar, cuéntame, ¿qué le dirías tú como mujer profesional, ama de casa, madre soltera, cabeza de familia, a muchas mujeres que hoy en día viven bajo el sometimiento, la dependencia económica del varón y tienen ese temor pues de librarse, de dejar este tipo, a veces esta relación tóxica, ¿no? ¿Qué les dirías a este tipo de mujeres? ¿Qué consejo le darías a ellas? Bueno, yo creo que antes de autoridades, de profesionales en el derecho, somos seres humanos, ¿no? Y esto va para la parte agraviada, para la parte demandada, investigada, ¿no? Entonces, hablando desde un punto de vista humano, ¿no? Yo creo que las mujeres deben recibir una invitación, ¿no? Una invitación a romper todo prejuicio, todo temor generacional que en el tiempo se ha venido quedando en sí mismas y no les permite tomar decisiones y sacar a flote esa fortaleza, esa valentía que generalmente le caracteriza a una mujer, ¿no? Yo las invito a la independencia.
en dependencia emocional, en independencia laboral, independencia económica, ¿no? Porque la dependencia económica trae consigo la diversidad de casos de violencia. Y en un subtipo de violencia que tenemos la violencia económica, que es generada por la dependencia económica que tienen las madres con la pareja o el padre de los hijos, ¿no? Y entonces se dan una serie de maltratos que generan, ahí tenemos los casos de violencia física, psicológica, claro, violencia verbal, violencia económica. Se entonces, intensifican, ¿no? Si yo tendría que darles un mensaje bastante puntual y objetivo a la generación de ahora y a la generación que ya ha pasado, es que rompan esos prejuicios, esos temores, que cobren confianza en sí mismas, que luchen por sus sueños y que puedan ir tras la independencia económica, ¿no? Sin quitar la responsabilidad que tienen los hombres, los padres, los progenitores respecto a sus hijos, pero que ellas mismas vayan por un camino mejor para sí mismas y para los hijos también. Así es, coincido totalmente contigo, Sandra. Realmente generar un cambio de una mujer, ¿no?, que se está sometida, depende económicamente, tiene que ser fuerte y tiene que ser consciente de que hay un apoyo por parte del Estado, ¿no? Tenemos fiscales, diferentes fiscales, hoy en día tenemos una invitada que va a perseguir cómo esta otra persona cumpla con su obligación. Lo que sí, yo pienso que la víctima tiene que ser consciente de que va a haber un proceso de adaptación, ¿no? Y ese proceso de adaptación va a ser fuerte, pues, ¿no? Tienes que ser consciente porque no pretendas de que tu vida va a ser seguir siendo la misma, no. O sea, de repente has vivido holgada, ¿no?, con todas las comodidades económicas, y el hecho que ya tengas que romper esta relación bajo sometimiento económico y todas esas cosas, definitivamente va a haber un proceso de adaptación, un proceso difícil, pero luego con actitud, con buenas relaciones, ¿no?, puedes sobresalir y brillar con éxito. Así es, bueno, sí. Muchas gracias, Sandra, por haber dedicado tu tiempo, contarnos un poco de tu experiencia, un poco de lo personal. Gracias. Lo único que se quiere con este podcast realmente es poder que a todos mis seguidores puedan conocer un poco más de la realidad, cómo es este sistema de justicia, ¿no? Y bueno, gracias por tu apreciación y tu experiencia. Gracias a ti, Silvia. Gracias. Más adelante voy a tener otros invitados que han trabajado dentro de este sistema de justicia y puedan revelar ante todos ustedes cómo es la otra cara dentro del sistema, ¿no? Muchas gracias a ustedes y nos vemos en la siguiente.